Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con la crítica de esta noche, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, porque este es un canal que se dedica a hablar de cine de todas las épocas, desde el cine mudo hasta el cine contemporáneo, hasta el cine moderno, y que podéis sentiros perfectamente libres, a todos mis nuevos suscriptores, de poder ver todas las críticas que queráis, poder comentar todo lo que queráis también en cada uno de los vídeos, porque yo formulo críticas pues realmente de toda clase de cine. Y sin más dilación vamos a ir directamente a la crítica de la película que muchos de vosotros estáis esperando y sé que algunos desde bastante tiempo. Por eso la incluí en una de las encuestas que realicé hace relativamente muy poquito y que estuvo en una dura pugna con 1997 Rescate en Nueva York. Pero finalmente la que ha ganado por muy poco margen, un 3%, 3 puntos porcentuales, ha sido Interstellar, de Christopher Nolan. Para hablar de Interstellar, tengo que deciros así, directamente a bote pronto, que es una de las mejores películas del siglo XXI. Últimamente estoy hablando de películas de, como siempre, de gran calidad, como siempre clásicos, pero Interstellar yo ya la reconozco directamente como si fuera un clásico moderno. Es decir, una película a la altura de calidad de Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson, que tenéis la crítica aquí en el canal, y también de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, que es otra gran película de ciencia ficción. Pero Christopher Nolan con Interstellar llega, para mí, a la cima de su carrera. Sé que Christopher Nolan tiene una serie de detractores y de otros que le apoyan muchísimo, de incondicionales. Yo soy uno de sus incondicionales y me va a ser muy difícil ser objetivo con esta película. Pero realmente lo voy a ser como la mayoría de las veces expongo. Aunque tengo que reconocer que la película tiene tal grado de riqueza y de complejidad en todos y en cada uno de sus aspectos que todos valen la pena comentarlos y además en profundidad, tanto objetiva como subjetivamente. Porque es una película rica, compleja, extremadamente bien realizada en todos sus aspectos, porque tiene un guión que es un prodigio de milimetrismo, sobre todo en lo que se refiere a la parte científica y metafísica, pero también en otros momentos de la película muy bien realizados y planificados por Christopher Nolan, como son los sentimientos, el amor y sobre todo la religión. Interestelar se sustenta sobre tres pilares básicos, toda la película, que son el amor, la religión y la aventura espacial con tintes científicos. Y diréis, bueno, pero es una película que efectivamente su explicación argumental tiene mucho de metafísico. Sí, pero es mucho de metafísico y científico mezclado con la religión y además también con el amor. La película está protagonizada por Matthew McConaughey, por Michael Caine, por Jessica Chastain, por Anne Hathaway, por Casey Affleck, por John Lithgow y la verdad, un grupo de actores y de actrices realmente sobresalientes. Y que todos ellos están formidables en sus papeles, algunos mejor o peor dibujados. Pero ese no es realmente el objetivo de Christopher Nolan en este film, sino que Christopher Nolan aquí, con esta película, lo que nos está dando a entender es prácticamente un mensaje medioambiental un tanto soterrado, que no es el pilar que fomenta, o que mejor dicho, que sustenta la película, pero es el mensaje que quiere dar a entender, digamos, después de todo el despliegue, tanto argumental como técnico y científico, que esta película nos propone desde ya, desde el primer minuto. A Christopher Nolan le conocemos por la trilogía del Caballero Oscuro y por ser un director que no ha dado un paso en falso en toda su carrera. Todas sus películas, desde Memento, que fue prácticamente su ópera prima, hasta Tenet, que yo no la he visto, pero que también ha tenido diversidad de opiniones, se supone que es un director que no ha tenido ningún paso en falso, es decir, que todas sus películas han sido prácticamente sobresalientes, cuanto más obras maestras de la historia ya del cine contemporáneo, como las tres películas del Caballero Oscuro, como Origen o como Interstellar. El argumento de Interstellar es realmente complejísimo, porque su línea argumental, es decir, su estructura narrativa, no es lineal, sino, como comentaremos ahora, es un círculo. Es un círculo, es decir, un auténtico bucle,
en el que tú puedes ver la película desde cualquier punto de vista de los personajes o incluso de la historia, que siempre va a tener explicación, porque cada punto va a unirse con otros tantos hasta dar la vuelta dentro de esa estructura narrativa, como ahora os explicaré. Dentro del apartado de interpretaciones podemos decir que Interestelar roza lo magnífico en todos sus aspectos. Matthew McConaughey, que además ya había venido de ganar el Oscar por aquella película llamada Ferris Dallas Buller o algo así parecido, en el que interpretaba a un enfermo de SIDA precisamente, realiza en esta película, junto con El Lobo de Wall Street, uno de los mejores papeles de su carrera. Ah, ya me recuerdo ahora, era Dallas Buyers Club, la película por la que ganó el Oscar. Y realiza en esta película todo un conglomerado de emociones que le transforman directamente en uno de los actores de primera fila hoy en día. Emoción, tristeza, amor, sentimientos de ira, incluso de venganza, sosegamiento, todas las emociones y todos los sentimientos por los que pasa el personaje de Matthew McConaughey en esta película son realmente impresionantes. El papel de Jessica Chastain, precisamente, que hace de su mujer, de su hija en el futuro, precisamente, le ocurre exactamente lo mismo, pero es una interpretación mucho más contenida, ya que él ya tiene un trauma porque ella cree que ha sido abandonada por su padre cuando no ha sido cierto, como ahora os explicaré un poquito en lo que es la parte argumental de la película, y luego la parte científico-técnica, donde nos explayaremos en la explicación un poquito convincente, o lo más o menos convincente, de lo que es la película, porque su grado de complejidad es tal que es realmente extraordinario poder comentar este film. Además que este film fue escrito precisamente por los hermanos Nolan, como la trilogía del Caballero Oscuro, pero también con la ayuda de una serie de científicos y de astrónomos que le explicaron todo lo que era la teoría de los agujeros negros, o también llamados agujeros de gusano, que existen en la realidad. Pero que claro, nadie sabe, la comunidad científica nadie sabe ni por qué están ahí, ni con qué objetivo, ni qué es lo que hay al otro lado, porque nadie ha entrado en un agujero negro, evidentemente. Pero sabemos que científicamente, gracias a astrónomos y astrólogos, sabemos, por la astronomía precisamente, por nuestros magníficos telescopios, que existen los agujeros negros, pero que realmente no sabemos qué objetivo tienen, o mejor dicho, qué función, o de dónde han salido, o cómo se han formado dentro del universo. Y entonces Christopher Nolan, con la ayuda de unos científicos, lo que hace es formular una especie de teoría en esta película en la que los agujeros negros son como una especie de portal interdimensional entre dos galaxias, o dos universos, por así llamarlos, o dos galaxias, en el que el espacio, el espacio-tiempo, se pliega de tal manera que un universo, o mejor dicho, una galaxia respecto de otra, el tiempo se dilata. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú penetras dentro de un agujero negro, el tiempo que tú pasas en los planetas dentro o al otro lado de ese agujero negro, el tiempo se dilata respecto de nuestra Vía Láctea o respecto de nuestra galaxia. Por lo tanto, ahí viene una de las explicaciones que tiene la película, que es una de las más sencillas. El por qué precisamente los personajes de Cooper, de Matthew McConaughey, llamado Jack Cooper, que tendrá su porqué y ahora os lo explicaré, y el de Anne Hathaway, y sobre todo el personaje de el Dr. Miller, interpretado por Wes Bentley, y de Romley, el afroamericano que va con ellos, van a pasar al otro lado, van a pasar lo que es al otro lado del agujero negro, pero solo 3 de ellos pasarán a uno de los planetas que pretende ser precisamente el nuevo planeta de la raza humana. Y que dilatará el tiempo, y que unas horas en ese planeta que está al otro lado del agujero negro se convierten en años dentro de nuestra Vía Láctea. Es decir, que el agujero negro, según muchos científicos, o asesorados por Christopher Nolan, o mejor dicho, inventado en esta película por Christopher Nolan, son como auténticos bucles temporales que alteran el espacio-tiempo de tal manera que el tiempo pasa a ser una dilatación de lo que es el tiempo dentro de nuestra galaxia. Es decir, que el tiempo dentro de los planetas que están al otro lado del agujero negro pasa, digamos, más lentamente o más rápidamente, dependiendo del lado
en el que estemos dentro de un agujero negro. Por eso dentro de nuestra galaxia han pasado 23 años, pero al otro lado del agujero negro solo han pasado horas, dependiendo del sitio donde nos situemos. El argumento de la película fundamentalmente se basa en ese estudio, digamos, medioambiental, en el que la Tierra le queda ya muy poco tiempo de vida, debido a que nos situamos en un futuro no excesivamente lejano al nuestro, en donde, podíamos llamarlo cambio climático o lo que sea, el planeta Tierra no puede más. Y entonces empieza a crear una serie de grandes olas de polvo, de tierra, de humo, de lo como nosotros llamemos, de ceniza, en lo que todo se va deshaciendo, se va autodestruyendo. Y todo eso va afectando a las cosechas. Va afectando al nitrógeno dentro del oxígeno que respiramos. Y poco a poco el planeta Tierra va muriendo. Entonces hay una serie de científicos que lo que pretenden hacer es buscar un planeta para que la raza humana llegue a ese planeta y podamos colonizarlo. Y aquí es donde entra la historia del personaje de Matthew McConaughey y su familia. Matthew McConaughey es un ingeniero aeronáutico fracasado hasta cierto punto porque tuvo un accidente que luego no fue tal, y que se dedica a ser un granjero junto con John Lithgow, que es el padre, es el padre de su mujer que ha fallecido, y con sus dos hijos pequeños. Uno de ellos, Timothy Chalamet, que le vimos hace poco en la película Mujercitas. Y este señor, Matthew McConaughey, llamado Jack Cooper en la película, pues claro, pues él va viendo pues como todas sus cosechas, todo ello se va autodestruyendo sin poder hacer nada. Pero he aquí que su hija está en su habitación y ve extrañamente que algunos de los libros de su estantería se están cayendo por sí solos. Pero la hija extrañamente, pues no tiene miedo a todo eso. Y dice su hermano que puede ser un fenómeno poltergeist. Pero claro, la hija pues dice, ¿cómo es posible que esté ocurriendo todo esto? Se lo consulta a su padre lo ve, todo ello. Y llega un momento en la película de que, debido a la gravedad y debido a que una ventana ha sido abierta, el polvo que va cayendo va formando una especie de código en el suelo de la habitación, en el que Jack Cooper, Matthew McConaughey, se queda mirándolo y lo van descifrando porque eso está en código Morse. Y digamos, en código Morse, este fantasma se pretende contactar con nosotros en código Morse. Entonces apunta las coordenadas y esas coordenadas señalan un lugar secreto que es precisamente las instalaciones de la NASA, lideradas por Michael Caine y por un grupo de científicos. Y le cuentan efectivamente a Matthew McConaughey todo lo que está ocurriendo en la Tierra y que tienen dos planes, un plan A y un plan B, para salvar a la humanidad. Pero también le cuentan que hay un agujero negro que ha aparecido hace 48 años, pero que realmente no saben quién ha puesto ahí ese agujero negro ni de dónde ha salido. Según los científicos, dice, no tenemos ni idea, han podido ser ellos, extraterrestres. Aquí viene el primer guiño a 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick. ¿Quién puso ahí el monolito? No lo sabemos. ¿Quién puso ahí el agujero negro? No lo sabemos. Y entonces emprenden un viaje espacial para adentrarse dentro del agujero negro, precisamente adentrarse dentro del agujero negro para ver cuáles son los misterios que ello engloba, porque no saben precisamente qué es lo que va a ocurrir con el planeta Tierra, porque ya habían enviado otras expediciones con el objetivo de atravesar el agujero negro y encontrar planetas para que puedan llevar a la humanidad. Y de todas las naves que han enviado, solo ha habido 3 en las que han recibido datos. Pero claro, tienen que verificar si efectivamente esos tres astronautas que han enviado han llegado, lo han colonizado, qué condiciones tienen, etcétera, para transportar a la humanidad allí. Ese es el plan A, según el personaje de Michael Caine. Pero que luego, posteriormente, veremos en la película que todo era una farsa. Porque la teoría y el punto fuerte y de inflexión que tiene el argumento de esta película es que, según los científicos, del agujero negro no se puede salir. No se puede salir. Entonces, cuando penetran dentro del agujero negro, se produce ese pliegue espacio-temporal, llegando
a los diferentes planetas. En uno de ellos, el personaje de Wes Bentley, uno de ellos de la NASA, fallece. Fallece pues a una serie de causas como son olas gigantes, es decir, es un planeta cubierto de mar. No hay sitio físico realmente para vivir, unas condiciones realmente pésimas. Les quedan 2 planetas, pero ojo, aquí es donde se produce la primera paradoja temporal, o el primer impacto temporal de la película, ya que Romley, el personaje afroamericano de la película, se queda dentro de la nave de la Endurance, la nave circular, en la que viajan Matthew McConaughey, Anne Hathaway y todos los astronautas de la NASA, junto con una serie de robots que, si os dais cuenta, no se parecen a ningún robot que hayamos visto en ninguna película. ¿Pero a qué se parecen estos robots? Son monolitos. Los robots son monolitos. Otro segundo guiño a 2001 Odisea del espacio. Además, ¿cómo se mueven? Se mueven así. Es decir, son robots formados por 3 o 4 monolitos. Uno central, con todo lo que son los datos y lo que va aportando, digamos, las conversaciones que tienen, con una pantalla, y otros que son las patas donde se van moviendo, pero son monolitos. Es decir, es un diseño del robot muy original, pero fijaos que son monolitos. Otro guiño a 2001 Odisea del espacio. Entonces, cuando llegan a este planeta, el personaje de Bentley fallece, pero claro, a causa de ese fallecimiento, han perdido una serie de horas que se han transformado en años dentro de la Endurance. Y vosotros diréis, ¿y por qué? Porque el interior de la Endurance pertenece al interior de la Vía Láctea todavía. Es decir, aunque haya pasado el agujero negro, no está fuera del agujero negro. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de la Endurance, y por lo tanto en los planetas posteriores al agujero negro, el tiempo se dilatará. En lo que se refiere, se dilatará o se contraerá. Por lo tanto, Romley fallece 23 años dentro de la Endurance cuando solo han pasado unas horas para Jack Cooper y para la doctora Brandt, Matthew McConaughey y Anne Hathaway respectivamente. Y durante esos 23 años han consumido muchísimo combustible. Dice, y ahora solo nos quedan 2 opciones, 2 planetas, pero solo tenemos combustible para llegar a uno. Y aquí es donde entra el amor, porque la profesora Anne Hathaway, es decir, la profesora Brandt, estaba enamorada del científico astronauta Edmund. Pero Matthew McConaughey dice que no se tienen que guiar por lo amoroso, sino por lo científico, cosa que él no cumple, porque él tiene una conexión emocional con su hija realmente impresionante. Las secuencias del principio de la película donde Matthew McConaughey está abrazado a su hija son un portento de planificación y de sentimentalismo, porque he ahí la conexión entre el padre y el hijo y uno de los pilares fundamentales de la película, el amor. Y el amor será lo que al final de la película, que luego os lo contaré, al final de la película, sea el que determine el destino de la humanidad. Por eso el amor es importantísimo dentro de lo que es el desarrollo de Interestelar. La conexión que tienen padre e hijo, mejor dicho, entre Murph y Matthew McConaughey y Jack Cooper es realmente impresionante. Solo hay que ver la secuencia en la que Jack Cooper está sentado frente al monitor viendo por primera vez a su hija, después de muchos años ya siendo una mujer, y le dice que ella tiene en su cumpleaños la edad que él había tenido el último momento en que se fueron, lo que provoca, claro, que Jack Cooper, que Matthew McConaughey se emocione, no antes de ver cómo su hijo ha formado ya su propia familia. Es decir, en esos escasas horas que han estado en el planeta al otro lado del agujero negro, han pasado 23 años dentro de la Endurance, porque la Endurance todavía, aun estando fuera del agujero negro, al haber pasado el agujero negro, todavía su interior pertenece, por así decirlo, a nuestro universo. Y entonces es cuando él se deshace llorando, ve a Romley, que está ya mucho más mayor, se le ha caído el pelo, la barba está canosa, y durante esos 23 años ha pasado todo un mundo. Michael Caine,
el jefe de la NASA ha envejecido muchísimo. Murphy, la niña, su hija, se ha transformado en la actriz Jessica Chastain, también con una interpretación muy contenida. Pero claro, todo ello dicen que dentro del agujero negro no se puede salir según una ecuación resuelta por Michael Caine. Pero he aquí que el papel de Murphy, Jessica Chastain, es fundamental. ¿Por qué? Porque esa ecuación resuelta por Michael Caine es errónea. Es decir, sí que se puede salir del agujero negro. Sí que se puede. Es decir, Romley le dice en una de las conversaciones a Matthew McConaughey: si nosotros pudiésemos ir a tal velocidad dentro del agujero negro, habría una posibilidad de rescatar una serie de datos, mejor dicho, de coordenadas de datos científicos, cuánticos, como lo queramos llamar, cuánticos, para poder salir del agujero negro y volver a nuestra galaxia. Pero es una posibilidad muy remota. Remotísima. Aunque por eso no quiso Michael Caine tenerla en cuenta. Porque entre el plan A y el plan B que tenía Michael Caine, él prefirió no el plan A, que era llevar a toda la humanidad fuera a otro planeta, sino coger una serie de, digamos, embriones de seres humanos, 5.000, 50.000 aproximadamente, y llevarlos al otro lado del agujero negro y colonizar allí un planeta, dejando que la gente de la Tierra muriera. Y eso es lo que ni Matthew McConaughey sabe, ni Murphy saben. Ni siquiera la chica, la hija, la doctora Brandt, la hija de Michael Caine, lo sabe. Pero cuando Michael Caine se lo expone, Murphy salta. Y he ahí un punto de inflexión de la película. Porque en ese momento es cuando Murphy dice: yo puedo resolver la ecuación de tal manera, de que yo pueda hacer o intentar hacer regresar del agujero negro a lo que es mi familia, a lo que es mi padre. Es decir, si Michael Caine, mejor dicho, Matthew McConaughey, utiliza al actor Brandt para decir no vamos a ir al planeta de Edmund porque te guías por sus sentimientos, él es precisamente el que cae en su propia trampa porque él quiere rescatar a su familia. Y le pregunta a Romley, por eso le dice Romley: podríamos hacerlo, pero existe una posibilidad muy remota. Se desharía a esa velocidad la nave, es imposible. Pero ¿cómo lo haríamos? Aprovechando la velocidad de la nave, pero también la gravedad del agujero negro. Y es entonces cuando cuando Matthew McConaughey, Jack Cooper, lo que hace es montarse directamente en la nave, en el Ranger, e ir directamente hacia lo que es el agujero de gusano. No sin antes haber pasado por el planeta del Dr. Mann, que es Matt Damon, que lo único que pretende es matar a los astronautas, es decir, a Jack Cooper, a Anne Hathaway, a Romley, matarles por el instinto de supervivencia. Porque cuando Matt Damon despierta, el Dr. Mann, lo que primero que hace es abrazarse a Matthew McConaughey. Porque él creía, en su instinto de supervivencia, que no iba a volver a ver nunca a un ser humano. Pero los datos que ha traspasado a la NASA son todos erróneos. Por lo tanto, ¿qué opción les queda? ¿Qué opción le queda a Matthew McConaughey? ¿Qué opción le queda a Jack Cooper para intentar salvar a su hija, intentar salvar al mundo, a la humanidad? Internarse dentro del agujero de gusano, intentar coger esos datos cuánticos e intentar traspasarlos de alguna manera a la Tierra para que resuelvan esa ecuación de una manera satisfactoria y poder regresar. Pero claro, aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja que tiene la película. En teoría, dentro de un agujero negro no se puede salir. Y hay unos datos cuánticos que alguien puso ahí dentro de ese agujero negro. Por lo tanto, si alguien puso esos datos ahí, quiere decir que pudo salir del agujero negro. Entonces nos encontramos con el círculo argumental que os estoy diciendo. Si de un agujero negro no se puede salir, ¿quién puso los datos cuánticos dentro del agujero negro y logró escapar? Si era imposible realizarlo. Pero eso a Jack Cooper en ese momento no le interesa. Solo le interesa recoger esos datos cuánticos a través de TARS, a través del androide, del robot que tiene, adentrarse ahí
y traspasarlos directamente, de una manera como sea, a los habitantes de la Tierra, es decir, a su hija, que es ahora la que estará justamente al frente de la NASA. En todo este conglomerado y en este, sí, digamos conglomerado argumental, Jack Cooper, efectivamente, debido a la gravedad del agujero negro, la nave, el Ranger que tiene, pues prácticamente se destroza. Y tiene que utilizar el eject para poder saltar de la nave y quedar directamente a la deriva en el espacio. Pero de repente se encuentra en una dimensión extrañísima, en el que todo son como líneas rectas en miles de direcciones distintas, pero en formas de cubo. Pero es que en esta película hay que pensar no en 3 dimensiones, sino en 5 dimensiones. Me explico. El tiempo dentro del Tesseracto, es decir, dentro de ese cubo gigantesco al que ha llegado Matthew McConaughey, al que ha llegado Jack Cooper, es un espacio de 5 dimensiones donde el tiempo como tal no existe, sino que el tiempo es una dimensión física, pero no temporal. Por eso, cuando llega dentro del Tesseracto, ve en muchísimos sitios, pero de una manera infinita, muchas secuencias de la vida de su hija. Pero dices, ¿y por qué de la vida de su hija? Porque aquí entra en funcionamiento otro de los pilares que yo os estoy diciendo de la película, el amor. Debido a la conexión emocional que tenía precisamente Jack Cooper con su hija, él consigue ver todos los episodios, digamos, de su hija, de su vida, dentro de la habitación de ella. Es decir, que el fantasma que creía al principio de la película era el Jack Cooper del pasado o del futuro, dependiendo del punto de vista donde lo veamos, que le estaba haciendo señales de su hija para que, a través de la gravedad, pusiera las coordenadas, localizase la NASA, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que, en resumen, el hombre llegó a alcanzar un nivel científico tan sumamente fuerte para crear un agujero negro, meter dentro de él una serie de datos científicos cuánticos, en un, digamos, aspecto, o mejor dicho, no en 3 dimensiones, sino en 5 dimensiones. ¿Para qué? Para salvarse a sí mismo del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad ha avanzado o ha tenido un avance científico tan sumamente grande, pero claro, ha llegado un momento en el que tuvieron que salvarse a sí mismos. Es decir, es una completa paradoja y bucle constante. Si un hombre entra dentro de un agujero negro y rescata unos datos, pero no puede salir de ese bucle, no puede salir de ese agujero negro, ¿quién puso ahí esos datos? Eso es un bucle temporal, constante. Hasta que Jack Cooper llega a la conclusión, dice, es que ellos nos han traído aquí. Dice, es que ellos no son ellos. Somos nosotros los que hemos creado todo esto. Somos nosotros los que trajimos o los que creamos los agujeros negros, o los agujeros de gusano o gargantúa, como lo dicen en esta película. Somos nosotros los que hemos creado el espacio en 5 dimensiones para salvarnos a nosotros mismos, precisamente. Entonces él va viendo muchos aspectos de la vida de su hija dentro de su habitación, precisamente dentro de su habitación, y por eso, al principio de la película, la niña no tiene miedo de que se le caigan los libros, porque algo en su interior le está diciendo que no es un espectro, no es un fantasma, es su padre. Es su padre que había viajado, es su padre que venía que se había ido al futuro y que realmente había viajado otra vez al pasado. Es decir, hay una secuencia en la película en el que Jack Cooper se está viendo a sí mismo con su hija. Es decir, desde el punto de vista de Jack Cooper, astronauta, ve el pasado. Sin embargo, desde el punto de vista de la niña al principio de la película, está viendo el futuro, que es lo que le está tirando los libros. ¿Por qué? Porque su padre ya se ha ido a las estrellas. Por eso es un bucle, por eso es una paradoja, por eso la estructura narrativa de la película es un círculo. Porque empieza con la relación entre padre e hija, el amor,
que siente entre el padre y el hija, y termina siendo el padre el que da a Murphy, a su hija, las coordenadas del lugar de la NASA. Y es el padre el que le da a la hija también los datos cuánticos que ha rescatado de ese espacio de 5 dimensiones gracias a TARS, al androide, para que resuelva la ecuación. Para que resuelva la ecuación del Tesseracto. En ese momento todo el espacio de 5 dimensiones se pliega. Y entonces sale Murphy, mejor Win Murphy, sale Jack Cooper de lo que es el agujero negro y queda varado en el espacio. Y es rescatado precisamente por los humanos del futuro que están en Saturno. Es decir, los humanos se han salvado, pero no han salvado al planeta Tierra. He ahí el mensaje medioambiental. Cuidemos el planeta. Pero fijaos cómo la estructura narrativa es un bucle constante, porque lo podemos estar mirando desde cualquier punto de vista. Desde cualquier punto de vista. Porque, como ya os he dicho, la película empieza con la relación amorosa, es decir, de paterno-filial, evidentemente, entre Jack Cooper y su hija, pero quien está tirando los libros de la biblioteca es su padre en el futuro, que ha viajado ya al agujero negro y que ha vuelto. Es decir, ha dado la vuelta a todo un bucle, ha dado la vuelta a toda una línea temporal. A toda una línea temporal provocada por Gargantúa, provocada por agujero negro. Es decir, el agujero negro es un elemento en el espacio que pliega el espacio-tiempo, lo dilata, lo va dilatando, y que va jugando a su vez dependiendo de el sitio donde nos situemos del agujero negro, si al lado de nuestra galaxia o después de nuestra galaxia. Es decir, ¿era posible pasar a través del agujero negro y salir? Sí, efectivamente, pero gracias a unos datos que puso ahí la civilización humana, porque fue la civilización humana en el futuro la que consiguió resolver esa ecuación. ¿Y quién resolvió esa ecuación? La ecuación la resolvió el personaje de Jessica Chastain. ¿Y cómo Jessica Chastain lo resuelve? Por los datos que envió Cooper. Cuando había llegado al Tesseracto. ¿Y por qué llegó al Tesseracto Cooper? Al Tesseracto Cooper llegó, ¿por qué? Porque él había emprendido un viaje espacial. ¿Y por qué había emprendido un viaje espacial? Para salvar a la humanidad. O sea, fijaos que podemos interpretar la película desde muchos puntos de vista distintos. Al principio parece un lío, pero todo es una estructura circular. Yo la he visto 3 veces, al principio la película me dejó un poco descolocado. Pero es como un gigantesco puzzle donde tú tienes, como si fuera un arco, o como si fuera un círculo, tienes que ir colocando todas las dovelas del arco, o del círculo, mejor dicho, hasta que todas van encajando y decir, es que es un bucle temporal. Lo que se dice una paradoja. Una paradoja. También, en esta película, realmente cobra mucha importancia el tema religioso, como os he dicho. ¿Por qué el tema religioso? Muy fácil. Hay una teoría, me acuerdo que estaba estaba enunciada por Platón y posteriormente por Aristóteles, que es la teoría del motor inmóvil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos sido creados, es decir, nuestra evolución, el hombre, todo lo que nos rodea, el hombre, somos la evolución de millones, miles de millones de años de evolución desde las amebas, desde las primeras células, llamadas amebas, que eran organismos unicelulares. Pero ¿quién creó a las amebas? ¿Se crearon a sí mismas? ¿Hubo alguien que crease las amebas? Por eso muchos filósofos dicen que hubo un motor inmóvil que se creó a sí mismo para luego crear toda la creación, para crear al hombre. Es la justificación, por ejemplo, que tiene la Iglesia. Yo soy cristiano católico y yo creo en Dios. Es posible que efectivamente fuera Dios, o es Dios, nuestro motor inmóvil, que es el que lo crea todo. Pero no en la película de Christopher Nolan. Christopher Nolan lo que está diciendo es que los dioses, es decir, el Dios, llamémoslo como lo queramos, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que en la película nos hemos salvado. Somos nosotros mismos los que hemos viajado al presente, mejor dicho, al futuro, al pasado. Hemos sido nosotros los que nos hemos ido salvando, que ese es el leitmotiv principal de la película.
Otro de los elementos religiosos es el nombre del personaje de Matthew McConaughey, que se llama Jack Cooper. ¿Cuáles son las iniciales de Jack Cooper? JC, Jesucristo. Es decir, que al final de la película, Jack Cooper, emulando a un supuesto Jesucristo, es el que se da cuenta y el que hace de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios o Jesucristo en el que en el Nuevo Testamento salva a la humanidad de sus pecados. Pues aquí Jack Cooper hace lo mismo, salva a la humanidad dando las coordenadas a su hija, precisamente para que descubran el sitio de la NASA, para que el Jack Cooper del presente descubran el sitio de la NASA y sea enviado a las estrellas y al agujero negro para llegar posteriormente al final de la película al tercer acto. Es decir, Jack Cooper en esta película es Jesucristo, el que salva a su familia, el que salva a la humanidad. Por eso os digo que tiene un elemento profundamente religioso este film. Esto yo no lo he leído en ninguna crítica, pero está expuesto de una manera clarísima. Y además también incluso en la banda sonora de Hans Zimmer. La banda sonora Hans Zimmer, que tendría que haber sido galardonada con un Oscar a la mejor banda sonora aquel año, es un auténtico portento en todos los aspectos. Si la película, como os estoy diciendo, tiene un fuerte componente religioso, porque está diciendo que Jack Cooper es como un Jesucristo, es decir, como un Dios, que dice, ellos, ¿quién son ellos? Ellos somos nosotros, nos estamos salvando a nosotros mismos, porque soy yo el que está dando las coordenadas a Murphy para que vaya a la NASA, para que crezca y para que posteriormente resuelva en el futuro la ecuación que yo le voy a pasar con los datos, precisamente, los datos cuánticos, por los relojes. ¿Os acordáis que al principio de la película ellos se coordinan por unos relojes? Pues el reloj de Murphy empieza a hacer así las manecillas. Esas manecillas que están haciendo así, le está retransmitiendo los datos cuánticos para que resuelva la ecuación para realmente salir del agujero negro. Es decir, es Jack Cooper, con todas las acciones que tiene en la película, el que salva a la humanidad. El Jesucristo que salva a la humanidad en esta película. Realmente. Por eso se llama Jack Cooper, JC, Jesucristo. El que salva a la humanidad. La banda sonora, en realidad, por ejemplo, tiene muchos componentes, bueno, tiene varios componentes, evidentemente, como todas las bandas sonoras, por muchos instrumentos, pero hay uno que destaca fundamentalmente, que es el órgano. No hay más que oírlo en la mayoría de temas musicales de la película. ¿Por qué? Porque el órgano es el instrumento musical que realmente está en las iglesias. He ahí otro de los elementos del componente religioso de la película. Es el que está en las iglesias. Y por lo tanto, es el instrumento que predomina en la banda sonora realmente de esta película. El sonido tiene una importancia capital en el film. Una importancia capital. Porque Christopher Nolan alterna tanto lo que son los silencios como las secuencias, donde lo que hace es emplear tal cantidad de elementos o de instrumentos, todos sonando a la vez, con las mismas notas, para causar, digamos, más suspense y más tensión. Por ejemplo, en el espacio realmente no hay sonido. Cuando nosotros vemos una película como La Guerra de las Galaxias, con el sonido de los cazas y todo eso, eso no existe. En el espacio no hay sonido. Entonces, cuando los astronautas van en los Rangers y en la Endurance viajando por el espacio, no hay sonido. Solo se oye levemente la banda sonora. Pero no hay sonido FX, no hay sonido normal, porque en el espacio no hay sonido. Ahora, eso sí, sí que se oye una banda sonora que está, digamos, empleada utilizando el órgano. Y además, con una especie de coros, que parece que no los oímos de manera clara. Y es que yo creo que esos coros vi hace, pues ahora 4 o 5 años, un documental de cómo se filmó Interestelar, en el que los coros, las personas que componían el coro, no estaban cantando de cara, es decir, tú dentro de la iglesia no les ves de cara, sino que están cantando de espaldas, para que esas voces fuesen como una reverberación para darle mayor atmósfera, incluso terrorífica, en algunos aspectos en la película. Por ejemplo, cuando la Endurance se va acercando al... ¿cómo se llama esto?
mejor dicho, cuando el Ranger se va acercando a la Endurance para hacer el acoplamiento, se oyen esos coros también acompañados del órgano. Además, de una manera siempre muy sutil, porque quiere Christopher Nolan que estemos atentos a la tensión y al suspense de esa secuencia precisamente. ¿Cuándo volvemos a oír esos coros de una manera brutal también? Y acompañados de toda esa cantidad que, si mal no recuerdo, se llama muro de sonido o muro de música. También yo tengo un poco de mi cultura, un poco de cultura musical, porque a mis padres les encantaba la música clásica, he oído muchísima música clásica, a mis abuelos igual, a mi abuelo materno. Y hay un concepto que se llama, creo que es muro de sonido o algo así, creo recordarlo, en el que hay un montón de instrumentos sonando todos a la vez, para crear más tensión. Por ejemplo, cuando el personaje de Matt Damon trata de escapar en su Ranger y acoplarse al Endurance, y por su elemento de supervivencia, por su motivo de supervivencia, querer escapar, explota uno de los módulos de la Endurance. Y entonces, que Jack Cooper no quiere darse por vencido, va a realizar el acoplamiento, pero de una manera manual. Bueno, manual es Matt Damon el que hace ese Matt Damon el que lo intenta de manera manual, pero no puede porque TARS, el androide, le dice que no lo haga, porque si no les van a dejar a la deriva. Entonces, como la Endurance entra, digamos, en unos movimientos completamente descontrolados, es Matthew McConaughey y Jack Cooper el que intenta el acoplamiento poco a poco de una manera muy precisa, y suena lo que se llama ese muro de sonido. ¿Para qué? Para incrementar la tensión. Ese muro de sonido también, por ejemplo, suena cuando la nave espacial despega, precisamente, para ir hacia las estrellas, cuando ya todos los astronautas están en ella. Es decir, Hans Zimmer y Christopher Nolan calculan muy bien cuándo debe entrar la banda sonora y qué tipo de banda sonora tiene que ser. Además que tiene dos, digamos, leitmotivs la banda sonora. Uno que es el tema de amor paterno-filial entre Jack Cooper y Murph, que suena, además, con unos acordes muy sencillos, pero que es completamente eficaz y efectiva. Suena como tin, 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 tin. O sea, como dándole mayor suspense o tristeza realmente. Porque es un tema de amor, digamos, paterno-filial, pero digamos que es un amor que se ve por parte de Murph y por parte de Jack Cooper de una manera muy nostálgica y muy melancólica, porque están, digamos, a millones de kilómetros, años luz, los unos de los otros. Hombre, yo no sé si será años luz, no, de astronomía yo ya, y de astrología y de astronomía, yo de astronomía no entiendo mucho. Pero suena siempre ese tema de amor paterno-filial cuando está con Murph. Cuando ya la ve en la cama, ya a punto de fallecer con 100 y tantos años, en esa colonia espacial que han creado, circular. ¿Por qué circular? Porque la gravedad es otro de los elementos también fuertes en esta película. Es la gravedad precisamente la que hace que ese polvo vaya cayendo y forme el código Morse en el suelo para que puedan interpretar Jack Cooper las coordenadas, precisamente. Es uno de los elementos primordiales. Pero cuando llegamos al tercer acto, yo os digo que hay que pensar en seres en 5 dimensiones, en donde el tiempo no es como lo conocemos aquí, sino que el hombre ha evolucionado tanto que ha convertido el tiempo en un elemento lineal, no en un elemento temporal. De ahí a que el fantasma sea Jack Cooper y pueda tirar los libros a placer, pueda formar las coordenadas, le pueda enviar los datos a través de su reloj a su hija. Todo eso es lo que es el maravilloso argumento, riquísimo y complejísimo que tiene Interstellar. Desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista musical, Interstellar es una obra maestra, porque sabe Christopher Nolan respetar los silencios, evidentemente, cuando están moviéndose en el espacio, respetar también los momentos en el que hay que poner la banda sonora, digamos, a tope para crear tensión, pero siempre con un elemento religioso que es el órgano, teniendo en cuenta en el guión paradojas temporales, motores inmóviles, una estructura narrativa que es todo un bucle y es todo un desafío para la imaginación y para la inteligencia del espectador.
Por eso las películas de Christopher Nolan son especiales. Desde el punto de vista de dirección artística es otro portento la película. Es decir, todo lo que vemos, todo lo que son los planetas, el planeta, por ejemplo, que llegan al principio después del agujero negro, que son todo agua, con ese gran muro de agua que mata prácticamente al personaje de Wes Bentley en la película, ese mundo como de hielo, que parece como el Polo Norte, pero que tiene capas, digamos, por lo que es la superficie y por la parte de arriba, es decir, por el cielo, está todo lleno de hielo, con temperaturas bajísimas, todo ello es lo que no nos podríamos haber imaginado. Son mundos que están al otro lado de un agujero negro, al otro lado de Gargantúa, no tienen nada que ver con la Vía Láctea. El elemento de misterio que incorpora aquí Christopher Nolan es realmente cautivador, cautivador desde cualquier punto de vista. Todos los trajes que llevan de astronautas tienen muchísimos elementos, están llenos de dispositivos. Estamos hablando, evidentemente, de que la película se desarrolla en un, digamos, en un presente que luego en realidad es el pasado del final de la película. Es el pasado del final de la película. Y al principio de la película nos van poniendo como pequeñas viñetas, mejor dicho, sí, pequeños testimonios de ancianos que fueron niños y que vivieron la destrucción del planeta Tierra y cómo salieron de allí. Se creaban los muros los muros de arena, las cosechas iban muriendo. Realmente ahí Christopher Nolan nos está dando pistas de lo que va a suceder posteriormente en la película. Es decir, Christopher Nolan, al igual que Alfred Hitchcock, maneja el suspense en el que nos va dando una serie de pistas para que el espectador se dé cuenta de que el futuro de la Tierra está condenado. No hay salvación para la humanidad. Mejor dicho, no hay salvación para el planeta Tierra. Y son los humanos los que tienen que irse. Pero claro, es Jack Cooper el que salva a la humanidad. Jack Cooper, JC, Jesucristo. De ahí el gran leitmotiv religioso de la película. Además de todo, la estructura narrativa en bucle, científico-técnica o metafísica o cuántica, porque los datos son cuánticos, números cuánticos, que el hombre llegó a ponerlos ahí porque había avanzado de tal modo que había puesto el agujero negro y había puesto los datos allí. ¿Por qué? Todo por la acción en el pasado de Jack Cooper. Pero la acción de Jack Cooper lo hace porque en su tiempo le enviaron al espacio. Por eso es una paradoja, un bucle. La película, completamente un bucle, que la podemos ver desde cualquier punto de vista. He ahí la riqueza y la complejidad del guión de Christopher Nolan, que hace que esta película sea una auténtica obra maestra. Porque yo esto no lo he visto en ningún otro film del director, incluso prácticamente en ningún otro film de la historia del cine. Se han planteado muchas paradojas, David Lynch lo hace. David Lynch lo que nos propone son mundos de sueños, pero no paradojas temporales. En Dunkerque también manejó el espacio-tiempo de otra manera, pero es que en Interstellar lo que nos propone es un desafío científico. Pero claro, yo puedo admitir que evidentemente esta película no sea comprensible para todo el mundo. Porque claro, para darse cuenta de todos esos detalles hay que ver la película con mucha atención y no perderte ninguno de los casi fotogramas o secuencias, porque ese es otro de los puntos fuertes de Interstellar. Interstellar no es una película en la que tú puedas, en la que tú puedas ya no perderte secuencias, en la que ni sobra, ni falta ningún personaje. Todos tienen su importancia, todos. No hay personajes de relleno, no hay secuencias de relleno, y sus casi 3 horas de duración se desarrollan con un ritmo cinematográfico en donde tenemos aventura espacial, en la que tenemos amor, en la que tenemos religión, en la que tenemos elementos de ciencia ficción. El diseño del Tesseracto, donde está metido Jack Cooper al final de la película, es todo un prodigio, y es otro guiño a 2001 Odisea del espacio. Parece el viaje intergaláctico que hace el personaje de Keir Dullea en 2001 Odisea del espacio, cuando va él con la escafandra viendo todas esas zonas alucinógenas, y que va atravesando un espacio-tiempo y que se encuentra al final con ese monolito. Pues el monolito que se encuentra Jack Cooper al final de la película es la civilización humana convertida
convertida, digamos, en una hiper mega, ¿cómo os diría? Una hiper mega civilización, en donde se ha incluso controlado la gravedad. Hay unos chicos, un pequeño punto de, como diría yo, de chiste, de humor, en el que están jugando al béisbol, de repente a uno se le escapa la pelota y le da en el techo a una casa que está boca abajo. ¿Pero por qué? Porque han llegado a dominar por completo la gravedad. La gravedad que también fue dominada por Jack Cooper para poder poner, ¿cómo se llama esto? Las coordenadas en el suelo de la habitación de su hija. Y la que salvó a la humanidad. La verdad es que Interstellar es toda una aventura en todos los aspectos. Es una película en el que también no solo hay guiños al mejor suspense de todos los tiempos, hay guiños al maestro Kubrick de 2001, Odisea del espacio. Es más, yo, como os he dicho al principio de la crítica, la considero a esta película como la auténtica sucesora de 2001, Odisea del espacio, porque nos propone un viaje y una aventura espacial única. Y diréis, bueno, ¿y el personaje de Anne Hathaway al final? El personaje de Anne Hathaway queda en la Endurance, precisamente, pero como ella está dentro de lo que es el agujero negro, todavía está allí, el tiempo casi no ha pasado para ella, solo han pasado unos años. Y entonces con el Ranger, o manejando la Endurance como puede, crea una colonia en uno de los planetas que se habían intentado, o con el poquito combustible que crea, se crea una pequeña colonia donde crear más humanidad. Es decir, que los hombres en el futuro seguiremos buscando planetas donde poder vivir, porque este planeta donde estamos tenderá a la destrucción. El cambio climático que vivimos puede ser una alerta de que estamos cambiando o destruyendo el planeta. Epidemias, como la que estamos viviendo actualmente, toda clase de problemas físicos, inundaciones, cambios en los climas, cambios en la temperatura, todo ello puede ser una alerta de lo que nos puede ocurrir si no cuidamos este planeta. Por eso tiene un pequeño mensaje medioambiental soterrado. Pero ya os digo que los tres pilares básicos son el amor que tiene Matthew McConaughey, Jack Cooper, Jesucristo en este sentido, Jack Cooper hacia su hija, que es lo que hace precisamente salvar a la humanidad. Es decir, el amor es lo que salva a la humanidad. Como dijo Jesucristo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por lo tanto, el amor es el principal pilar de esta película. Luego la religión y evidentemente el viaje interespacial, que es el gran viaje del héroe que salvará a la humanidad. Interstellar, una auténtica obra de arte a cualquier nivel. Una de las mejores películas del siglo XXI como tal. Maravillosa, la mejor película de Christopher Nolan que nos podría deleitar. Para mí es un clásico instantáneo desde el primer momento que la vi. No os la perdáis bajo ningún motivo. Yo sé que hay conceptos que no son fáciles de comprender, pero intentadlo, porque si llegáis a comprender con esta explicación que os he dado todo ello, lo del agujero negro, las paradojas, todos estos, llegaréis a la conclusión de que es un guión tan estructuradamente y milimétricamente estudiado que parece un mecanismo de relojería. Una auténtica maravilla de argumento y de guión, nunca visto en la historia del cine. Y con unas interpretaciones impresionantes, una puesta en escena muy nolaniana, es decir, sombría, pero con una utilización de lo que es el apartado visual y audiovisual extraordinario, y con una banda sonora portentosa, utilizando elementos que Christopher Nolan luego potenciaría en Dunkerque, como es el muro de sonido, o a veces los silencios, o mejor dicho, en Dunkerque no utiliza prácticamente los silencios. Interstellar, una obra maestra de nuestro tiempo, no la perdáis bajo ningún concepto. Espero que os haya gustado la crítica, y por favor no os perdáis esta obra maestra. Un auténtico privilegio para los sentidos, un auténtico espectáculo. Interstellar, de Christopher Nolan, del año 2014. Un clásico ya de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Hasta mañana.